Buenas tardes, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y esta es la parte 11 de nuestro estudio del libro de Efesios. Estamos viendo lo que es la historia y el destino de la iglesia, de un Dios glorioso, nuestro Dios glorioso. En la carta a los Efesios, una de las cartas doctrinales más importantes que tienen que ver con la iglesia. Ahora, no olviden, hermanos, que no estamos hablando de manera personal necesariamente, ¿verdad? Todo el tema que Pablo viene haciendo, hermanos, en Efesios, lo está llevando a cabo mediante bajo un entendimiento doctrinal de la iglesia, de un cuerpo, de un grupo. Así que lo que aquí se está hablando, hermanos, básicamente tiene que ver con la iglesia, no con las personas, con los individuos de esa iglesia, aunque la iglesia se compone, por supuesto, de individuos y obviamente tiene que ver con la salvación, con el pasado, con el destino de cada individuo, pero estamos hablando en términos generales, la iglesia. Y hoy vamos a ver, hermanos, el tema o el subtema de versículos 11 al 19, ni extranjeros ni advenedizos, sino miembros de la familia de Dios. Y lo que hemos tratado en estas ocasiones, desde que comenzamos la historia, la carta a los Efesios, es tratar, hermanos, de reevaluar nuestra percepción de la iglesia. ¿Qué es la iglesia para nosotros? ¿Qué es la iglesia para Dios? ¿Cómo nosotros conceptuamos a la iglesia? Todos esos tiempos, estas semanas pasadas, meses pasados, de que comenzamos Efesios, hemos tratado, hermanos, de observar desde la perspectiva de Dios lo que es la iglesia. ¿Cómo es que Dios ve la iglesia? ¿Cómo nos la presenta? ¿Y cómo es que nosotros a veces hemos quizás devaluado nuestra percepción de la iglesia? Y ahora llegamos aquí a este punto, hermanos. No somos extranjeros y tampoco advenedizos. Somos miembros de la familia de Dios. Una de las condiciones de las que más nos toca esforzarnos, hermanos, por adaptar, es cuando salimos del lugar de nuestro origen y aun cuando sea dentro de nuestro propio país, nos tenemos que aprender a adaptar, aún en nuestro propio país, porque implica enfrentarnos a un nuevo entorno con diferentes costumbres, con diferentes ritmos de vida, con las diferentes maneras de relacionarse entre la gente. Por ejemplo, muchos de nosotros, es decir, de nuestra iglesia bautista juarense, no somos originarios de aquí de Ciudad Juárez. Y me atrevo a decir que un 70% de nuestra iglesia somos de otros estados e incluso de países. Y al venir acá, tuvimos lo que se llama un choque cultural. Es decir, nos enfrentamos a cambios de cómo vivíamos antes y cómo vivimos ahora o cómo se vivían en el lugar donde estamos residiendo ahora. Cambios de cultura local, costumbres y tradiciones, normas sociales, lo que es aceptable aquí o ya no era aceptable para nosotros en otro lugar, y puede que en el lugar donde veníamos, la forma de hablar, la forma de vestir, etcétera, todo eso cambia y tiene un cierto choque cultural, no tan fuerte como cuando salimos a otro país, pero sí dentro de nuestro propio país. Incluso la mayoría de nosotros tuvimos que este pequeño choque, ¿verdad? Este pequeño choque que no es, yo no creo, no lo hacemos con burla, sino que es una extrañez, ¿verdad? De pronto el acento y los modismos de hablar de aquí de Juárez, los tratamos de mencionar y siempre nos preguntan, ¿verdad? Son de donde hablan con la ¿verdad? Todo eso así, la gente lo percibe, lo ve, ¿no? Y incluso algunos de nosotros ya ya hablamos así, ¿verdad? De pronto decimos cosas así. Pero todo eso tiene que ver porque salimos de nuestro lugar de origen y nos estamos adaptando a otro lugar. Todo eso nos hizo parecer, incluso cuando llegamos aquí, nos hizo parecer ajenos a la gente de este lugar. La gente se da cuenta que no somos de aquí. De pronto, cuando yo hablo e interactúo con algunas personas con un poquito más de tiempo, me preguntan, me dice, ¿usted de dónde es? Ya les digo, ¿verdad? Dice, porque su manera de hablar no es como la de aquí, entonces obviamente se dan cuenta. Nos parecemos algo extraños a ellos, a la gente de aquí,
incluso nos hace sentir de pronto como extranjeros en nuestro propio país. De hecho, la palabra extranjero significa extraño. Es decir, en el latín significa el que no es de esa tierra, un extraño. Y la Biblia así nos presenta, así precisamente nos presenta como extranjeros o extraños en esta tierra. Esa es la visión también que Dios nos da de todos nosotros, de la iglesia, como extraños a esta tierra. Miren, en Hebreos capítulo 11 habla de un grupo especial que comenzando desde Abel, se traza una línea de creyentes en Dios. Estos que habían creído en la promesa de Dios de que Él enviaría a un redentor y que los libraría del pecado, y esa clase de gente que trazó esa línea desde Abel hasta nuestros días, pero de lo que habla Hebreos, de esa línea hasta los tiempos de lo que habla Hebreos, esa clase de gente era gente extraña en aquella época y sigue siendo extraña hasta este tiempo. Para la gente aquí en la tierra, esa clase de personas que creen las promesas de Dios, que su visión está en la esperanza de que que Jesucristo vendrá, les parece cosa extraña, nos ven como extraños aquí mismo en la tierra. Y por eso es que nosotros ahora hemos adquirido una visión diferente de nuestra estancia temporal aquí en la tierra, de tal manera que parecemos extraños como lo fueron también aquellos antiguos. Miren, Hebreos capítulo 11, versículo 13 dice, Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. De esta manera dice confesando, es decir, dando a conocer a todos que en realidad ellos no estaban buscando ni una tierra aquí, que ellos no estaban su vista puesta aquí, ni su propósito principal era establecerse en esta tierra, ni tener tierras en sí mismo, ni tener riquezas. Estaban confesando que eran extranjeros y peregrinos aquí en la tierra. Pero también nos dice el apóstol Pedro que de acuerdo a esta nueva visión de nuestra estancia aquí en la tierra, de que somos extranjeros y peregrinos, entonces deberíamos, de acuerdo a esa nueva visión, abstenernos de caer en la tentación de la carne por causa de los que nos están rodeando. Puesto que tú eres un extranjero en la tierra, cuídate de caer en eso. Dice primera de Pedro, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Lean conmigo. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas. Así que Pedro dice, yo les ruego como extranjeros y peregrinos. Ustedes han adquirido una nueva visión, entiendan, dice el apóstol Pedro, que ustedes ya no son de esta tierra, que ustedes desde Abel hasta la fecha, hasta ustedes son extranjeros en esta tierra. Recuerden, extranjeros es extraño, son extraños a esta tierra. También, por supuesto que la gente, de hecho así nos considera también, porque nos ven como extraños, nos ven como gente extraña a ellas, diferentes a ellos. Primera de Pedro 4:4 dice el apóstol Pedro, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajamos en la misma palabra, extraña. A ellos les parece, ustedes como gente extraña, que ustedes, porque no corren como ellos en la misma disolución. Incluso nuestro Señor Jesucristo dijo que deberíamos aprender a vivir en un correcto equilibrio en este mundo. Porque aunque estamos en Él, no somos de Él, no somos de este mundo. Somos extranjeros y peregrinos. Así que aprendan a vivir en un correcto equilibrio aquí y le ruega al Señor, guárdalo, Señor, porque aunque están en el mundo, no son del mundo. ¿Somos qué? Extranjeros y peregrinos. Juan 17, versículo 14 y 15, dice el Señor Jesucristo, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo. Así que vean, hermanos, que la Biblia establece una identidad del creyente
respecto, hermanos, a su condición dentro de la tierra, desde Abel, que menciona Hebreos capítulo 11, que su sangre fue derramada y que clama mejor que la de cualquier otro. Desde Abel y toda esa línea que habla de los personajes que intervienen en la línea de redención o en el panorama de la redención hasta llegar a Jesucristo, todos, dice, ellos confesaban con su vida, confesaban con sus actos, confesaban con su visión, confesaban con lo que hacían, que eran extranjeros y peregrinos. Y el apóstol Pablo y el apóstol Pedro y todos ellos y el Señor Jesucristo dicen, así entiendan ustedes son extranjeros y peregrinos. Y miren, hermanos, lamentablemente, nos perdemos en el tiempo. Lamentablemente nos perdemos en nuestra identidad y nos arraigamos cada vez más a esta tierra. Porque luchamos más por un pedacito de tierra, un terreno, una casa, luchamos más por una cuenta de banco, luchamos más por un buen trabajo, mucho más, luchamos por todo eso, enfocamos todas nuestras fuerzas, toda nuestra mente, todo nuestro corazón, nos esforzamos por tener todo eso, cuando le dice, tú no eres de aquí, tú no eres de aquí. Cristo dijo que nos hiciéramos tesoros en el cielo, no en la tierra, porque en la tierra el orín, el polín y la polilla corrompen. Y los ladrones minan y hurtan. Y me parece, hermanos, que a veces hay más esfuerzo de nuestra vida, que no digo que no tengamos que esforzarnos, pero no hay un equilibrio en nosotros, hermanos, en esforzarnos tanto por las cosas del Señor como por las cosas de esta tierra. No hay un equilibrio en eso. A veces es mucho más, es desgastante, es la vida, es la salud, es el tiempo que se gasta en las cosas de esta tierra, pensando, hermanos, que aún nos queda mucho tiempo para disfrutarlo de la tierra. Y aún cuando nos queda mucho tiempo para disfrutar lo que hay en la tierra, eso es pasajero respecto a la eternidad. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, hermanos, soportar este choque espiritual, ya no cultural, choque espiritual, de vivir en un mundo que no es nuestro, que al final no será nuestro? ¿Cómo soportar las tentaciones que suponen el vivir en un lugar donde la gente no nos ve como parte de ellos, nos ve como extraños, nos ve como extranjeros, incluso nos aborrece por ser diferente a ellos? ¿Cómo vivir, hermanos, este choque espiritual? No, yo no quiero llamarle cultural, pero incluye la cultura, porque nuestra cultura también ha cambiado, nuestra cultura como creyentes ha cambiado. Pero ¿cómo soportar este choque espiritual, cultural, de vivir en un mundo que al final no va a ser nuestro? ¿Cómo soportar esas tensiones continuas que nos supone estar viviendo en un lugar donde la gente no nos ve como parte de ellos, nos ve como extranjeros, nos ve extraños a ellos e incluso también nos persiguen, nos odian y no nos quieren? ¿Cómo soportar eso? ¿Cómo soportas tú eso con tu familia cercana que no es creyente? ¿Cómo soportas tú eso con compañeros de trabajo con los cuales convives todos los días y que no son creyentes? ¿Cómo soportamos nosotros con la gente de este mundo, donde quiera que vamos, esa tensión de que no somos de este mundo y vivir en este mundo en un correcto equilibrio? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo podríamos hacer todo esto? Y es ahí donde Dios nos da la bendición de la que vamos a hablar en esta tarde. Es ahí donde Dios nos da la bendición muy grande de ser parte de una comunidad que sí cree lo mismo que nosotros, que tiene los mismos valores que nosotros, que tiene las mismas expectativas que nosotros, que tiene las mismas luchas que nosotros. Y esa es una grande bendición, hermano, que Dios nos ha dado. Porque estamos en un mundo donde somos extraños, pero Dios nos da, hermanos, en este mundo a una comunidad que es igual que nosotros, que piensa igual que nosotros, que tiene las mismas expectativas que nosotros, que tiene los mismos valores, la misma forma, la misma manera de hablar, la misma forma. Estamos adecuándonos a una manera correcta de esta comunidad. ¿Cómo, hermanos, entonces nosotros podemos vivir en un mundo bajo la tensión de no ser de este mundo y mantenernos así hasta el día que estemos en nuestra
lugar y en nuestra morada que nos espera. Bueno, pues mientras eso sucede, Dios nos da la visión y la bendición de ser parte de una iglesia. Esa es la bendición, hermanos, que Dios nos da para soportar las tensiones de este mundo, de nuestra estancia aquí en la tierra como extranjeros y como peregrinos. Yo no sé si ustedes en alguna ocasión han asistido a algún lugar, en alguna parte, no necesariamente fuera de México, pero si ustedes alguna vez han ido a algún evento, en alguna parte, alguna fiesta, en algún lugar, donde ustedes, toda la gente que está allí se extraña a ustedes, pero de pronto ven a alguien que conocen y se sienten ya como un poquito arropados y van y buscan y se sienten un poco más tranquilos. ¿Les ha pasado? ¿O no? ¿Nunca? Bueno, espero que sí. Espero que sí, porque a mí me ha pasado muchas veces. He estado en lugares donde soy un extraño a todos. Y cuando veo a alguien, me acerco y siento ya un poco de comodidad, porque hay alguien que conozco. Ahora sí sé que conozco, es todavía un creyente, me siento todavía mucho mejor. Mucho mejor. Algunas veces cuando me ha tocado salir del país, en Sudamérica, a veces en los viajes me he sentido muy solo donde estoy en alguna parte, en un idioma diferente, en alguna forma de hablar diferente. Y de pronto alguien se identifica como creyente y me siento otra vez en un ambiente cómodo. Porque hermanos, la bendición que nos ha dado para vivir en este mundo, en esta estancia como extranjeros y peregrinos aquí, es la bendición de pertenecer a una iglesia. Porque la iglesia del Señor tiene las mismas expectativas, las mismas luchas, la misma visión. Y también la iglesia es el lugar de refugio. La iglesia es el lugar de comunión donde podemos regocijarnos y gozarnos con los que gozan. Y podemos llorar con los que lloran, con los que podemos también departir y tener común unión entre ellos, donde podemos acercarnos y tener tiempos de ágapes, fiestas espirituales, aunque sea simplemente con tomar un café, una comida, sentarnos a la mesa. Esos tiempos son de suma importancia. Yo no entiendo entonces cómo, viendo y teniendo tanta bendición en una iglesia, no entiendo cómo podemos sustraernos de esa bendición o cómo podemos cambiar estas cosas por las que el mundo nos da. No entiendo. A menos que esa sea la razón, o que la razón sea que eres un cuerpo extraño en esa iglesia, o eres un extranjero en esa iglesia. Así que si te sientes extraño dentro de la iglesia, si no puedes convivir con alguien, no puedes tener un tiempo de ánimo, de exhortación, de llorar, de reír, de compartir lo más sencillo que pueda ser, de estar dentro de la comunión de la iglesia todas las veces que se pueda hacer, entonces deberíamos analizar nuestra condición de vida. Porque si somos extranjeros en este mundo, ¿por qué me sentiría extranjero dentro de la iglesia? ¿Por qué me sentiría extraño dentro de la iglesia? A veces de broma, cuando me pongo allá afuera atrás, de pronto le digo, me pongo allá porque digo, ya se va rápido, rápido, no se vaya tan rápido, salude a alguien ahí, vaya alguien y, no, que tengo rápido, pero parecemos irnos rápido, pero ¿por qué, hermanos? ¿Nos sentimos extraños en la iglesia? Ya, bueno, algunas tenemos premuras, algunas veces tenemos algunas cosas que hacer, evidentemente, pero ¿por qué sustraernos de la comunión de la iglesia? Si la iglesia ha sido dada por el Señor como una comunidad para que te ayude en tu estancia de extranjero en esta tierra. Es una bendición, hermanos, la iglesia. Es una bendición pertenecer al cuerpo de Cristo. Así que, si nos sustraemos de esa bendición y no queremos nada con la iglesia, y si simplemente decimos, bueno, a mí lo único que me interesa es ir a la iglesia, al templo, a la comunión con la iglesia, es escuchar la palabra, alabar a Dios y ya salirme, no quiero nada que ver con creyentes, no quiero nada que ver con los hermanos, no quiero nada que ver con comunión, ni tiempo, ni convivios, ni ágapes, ni nada, no quiero ver nada con eso. Deberías preguntarte por qué no. ¿Por qué no? Y eso es lo que el Señor nos quiere decir.
Vamos al versículo 11, donde nos quedamos la semana pasada. Capítulo 2, versículo 11. 2:11. Ayúdame a leer, por favor, hermanos. Dice: vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano. Ahora quiero nada más que nos tengamos un momento en las primeras dos palabras. Por tanto. ¿Se acuerdan? Por tanto, la semana pasada así iniciamos nuestro estudio. ¿Cuál era la primera palabra que vimos? Pero, el pero de Dios, hablamos del pero, el pero de Dios. Que es una, le digo, de todas las frases tan pequeñas que encontramos en la Biblia, el pero de Dios es algo que transforma mi mente, mi corazón, mi vida, me llena de gozo. Porque nos pinta todo el cuadro de nuestro pecado, nuestra mortandad espiritual, de todo lo malo que éramos y de todo lo que nos iba a acontecer. Y luego llega el punto, pero, y eso me encanta, pero Dios, que es rico en misericordia, con el gran amor con que nos amó, y ya comienza todas las bendiciones. Eso es una bendición tremenda, grande. Bueno, vean, ahora Pablo aquí, después de todo lo que viene explicando, dice, por tanto. Así que, ¿qué significa ahora por tanto? El pero de Dios, ya lo vimos. Ahora veamos el por tanto. Esta frase también, hermanos, por tanto, se usa como una conjunción de ideas. En realidad, hermanos, es una frase que indica consecuencia lógica. Por tanto. Así que la explicación anterior de lo que Pablo nos venía hablando de nuestro estado de muerte, nuestra completa muerte espiritual, ¿se acuerdan? No estábamos vivos, no estábamos medio vivos, no estábamos medios muertos, estábamos muertos completamente. Cuando Pablo nos habla de toda esa muerte espiritual anterior y luego nos dice de nuestra nueva vida en Cristo y de recibir también las grandes riquezas de su gracia, dice, todo eso tiene un resultado y consecuencia. Todo lo que hemos venido tiene un resultado y consecuencia. Por tanto, es decir, todo lo que vengo diciendo de todo eso, el resultado, la consecuencia es esto. Todo se consolida ahora en lo que Pablo va a explicar. Todo aquello tenía una razón para explicarles esto. ¿Cuáles? Dos cosas sencillas. Primero, es manifestarnos que todo lo que les he venido diciendo, ustedes deben entender que tenían una profunda separación de Dios. Entiendan eso. Separación de Dios. Hay que aprender y entender esto porque no vas a lograr entender la dimensión, el gozo, la alegría de estar en un cuerpo que se llama la iglesia si primero no entiendes que estabas profundamente separado de Dios. Miren, cómo Pablo habla de esa profunda separación de Dios. En el versículo 11. Por tanto, acordaos, por tanto, todo lo que les he dicho, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados ¿qué? Incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Lo primero que Pablo dice que nuestra profunda separación era una separación de Dios, incluso en términos físicos y étnicos. ¿Sí? Nuestra separación de Dios no solamente era una separación espiritual, era una separación completa, en términos incluso físicos y étnicos. Éramos incircuncisos. La obra de Dios de reconciliación no solamente se hizo entre Dios y el individuo de manera, por decirlo así, individual, Dios y nosotros, no, aunque ahí empieza esa obra. Pero lo que Pablo nos dice aquí es que nosotros, entre el grupo, como Dios divide, éramos un grupo que estábamos separados completamente de Dios. Éramos un grupo de personas que estaban en desacuerdo con Dios. Así que los judíos y los gentiles estaban separados entre sí. Unos circuncisos, otros incircuncisos. Y por eso Pablo dice que en otro tiempo
Eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. De esta forma, podemos decir nosotros que los gentiles estábamos en una verdadera separación, en la más desesperante desesperanza. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si ya en términos espirituales estábamos separados de Dios, pues en términos físicos y étnicos, mucho más. Es decir, no tenías ninguna posibilidad de acercarte a Dios. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque Dios se había revelado en su plan traer la redención de nuestras almas a través de un pueblo, que eran los judíos. Y su plan Dios lo dirigió desde el principio para traerlos con los judíos. Y esos judíos Dios les dio la promesa y los hizo parte del pacto a través de la circuncisión. Y todos aquellos que no eran parte del pacto ni conocían a Dios, ni tenían una cercanía con Dios, y sus dioses eran dioses falsos, sus dioses eran dioses del mundo, dioses inventados, dioses de todo tipo, de tal manera que por no ser parte del grupo étnico judío circuncisos, también estaban separados del conocimiento de Dios. También, miren, no solamente estábamos separados espiritualmente, sino separados del grupo donde podríamos haber tenido cierto conocimiento de Dios. ¿Han ustedes visto en el libro de Corintios, hermanos, que la Biblia habla de los matrimonios mixtos? El hombre casado no creyente y la mujer creyente, y le dice el mandamiento de Pablo: no te separes. Si Dios no los llamó a este punto, no, ustedes no se separen. Y luego Pablo da algunas razones, dice: ¿pero qué otra manera? ¿Cómo podría sus hijos ser santos? Y ahí no significa que ellos sean salvos porque ustedes están casados con un creyente, un no creyente, no. Lo que significa ahí, hermanos, es que cómo es que sus hijos, mientras ustedes se mantienen en este punto, los hijos pueden estar cercas de un entorno donde pueden ser enseñados, guiados, corregidos y guiados hacia el conocimiento de Dios. Lo mismo sucede con el esposo: no te separes, porque ¿cómo sabes si podrías hacerle salvo? Porque mientras estás cerca de alguien que es creyente, tienes esa condición favorable de que te pueda llevar al conocimiento de Dios, cosa que la gente de este mundo no tiene. La gente donde los dos padres, la familia de entorno, nada conocen del Señor, sino solamente una religiosidad de este pueblo. ¿Cómo pueden ellos tener esa cercanía? No tienen nada. Pero hermanos, cualquiera de nosotros somos luz a nuestra familia. Somos un faro a la familia, somos una oportunidad, somos una influencia hacia ellos. Y sé que muchos lo hacen, ¿verdad? Cuando tienen posibilidad y oportunidad, llegan a hablar, llegan a establecer sus puntos, llegan a decir su opinión, llegan a establecer algo diferente a ellos, porque son esa luz que les ayuda, son ese faro que les da un poco de luz, una cierta influencia. Pero ¿qué de aquellos que no tienen nada de esto? Así dice el Señor: así eran ustedes. Como gentiles eran incircuncisos, alejados totalmente de Dios, no solamente muertos espiritualmente, sino que también alejados de una posibilidad de estar dentro de un grupo donde al menos tenían conocimiento de las promesas de Dios y de Dios mismo. Por eso nos llama, no se olviden ustedes, eran incircuncisos y estaban en la peor, en la más desesperanza, por así llamarlo. No estoy haciendo un pleonasmo, ¿verdad? Desesperante y desesperanza es diferente. Así que estamos hablando de una condición intensa, abrumadora. ¿Por qué era nuestra condición así? Separados del pueblo elegido de Dios. ¿Por qué es la condición de todo gentil separado del pueblo de Dios? Bueno, lo dice el versículo 12. Vean el versículo 12. Dice el versículo 12: ¿por qué es así? En aquel tiempo, lean conmigo, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Si en aquel tiempo estabais sin Cristo, ¿estábamos qué? Alejados. Es decir, éramos ¿qué? Ajenos, extranjeros, sin esperanza. Esto manifiesta que nuestra condición, hermanos, de nuestra muerte espiritual no solamente es lo más grave, sí lo más grave, pero a eso le añadimos también el hecho mismo de que no teníamos un acceso directo a Dios, estábamos impedidos al acceso al conocimiento de Dios, por lo menos religioso, lo cual los judíos al menos tenían
conocimiento en su religión y sus ritualismos de los pactos de la promesa. Al menos tenían un conocimiento en ese sentido. Así que antes de que el Señor nos rescatara de nuestra condición, éramos, dice, terriblemente sin Cristo, sin patria, sin esperanza y sin Dios. Está marcando, hermanos, nuestra condición. Verdaderamente estábamos perdidos completamente, hermanos, totalmente, sin Cristo, sin una patria, sin una esperanza y sin Dios. Esta condición se expresa en la frase que Pablo dice: alejados de la ciudadanía de Israel. No de una comunidad étnica, sino de la condición espiritual al no conocer al Dios de Israel, pues no teníamos ni siquiera esa posibilidad. Y es algo que debemos, en cierta manera, hermanos, entender y comprender, que nuestra percepción como cristianos tiene un origen, al menos, de una religión judía, de la cual fue llevando todos esos pactos y promesas hasta llegar a nuestra vida como nuestra condición como cristianos y el cristianismo que ahora conocemos. Así que la primera cosa que Pablo hace para establecer, hermanos, el gran legado, la gran bendición de tener una iglesia, es que recordemos que antes estábamos en una profunda separación de Dios, incircuncisos, alejados de la ciudadanía de Israel, sin Dios, sin esperanza, sin pactos, sin patria, sin Cristo, sin nada, alejados completamente de Dios. Ahora, la segunda cosa que Pablo explica y final de nuestra enseñanza en esta noche es que mediante esa condición Dios nos dio la tremenda y más grande bendición que podemos tener y disfrutar aquí en la tierra después de nuestra salvación en términos espirituales. Es pertenecer y unirnos a una nueva entidad que es la iglesia. Por eso es que Pablo dice que tenemos que aprender a reevaluar, hermanos, nuestra visión de la iglesia, porque es una bendición que Dios nos ha dado para vivir como extranjeros aquí en esta tierra, con la tremenda bendición de pertenecer a una iglesia. Ven el versículo 13, ¿cómo dice Pablo esta bendición? Versículo 13. Pero ahora, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Fuimos acercados por la sangre de Cristo, porque Cristo, hermanos, sufrió como uno de nosotros, un hombre, verdadero hombre, hecho pecador por nosotros, sin ser pecador, pero siempre santo. ¿Y por qué fue así, hermanos? Bueno, porque la única manera de reconciliarnos con Dios es que un hombre, en la condición de nosotros, un hombre hecho pecador, pero siendo santo, manteniendo estas dos posturas, un hombre hecho pecador, no habiendo pecado, sino hecho pecador. Un hombre pecador igual a nosotros, no pecador de él, sino hecho pecador por parte de Dios. Un hombre hecho pecador completamente, pero siendo santo y Dios mismo, pudo unir, hermanos, las dos entidades, el Dios santo y el hombre pecador. ¿Cómo lo hizo? Nos reconcilió. Por así decirlo, Dios es esa mano que toma, Cristo es la mano que toma a Dios y que toma al hombre. Él es nuestra reconciliación. Él nos une como hombres pecadores con el Dios santo. El Dios hombre lo hace posible. Y por eso dice que por su sangre fuimos acercados, atraídos. Así que cuando nos sentíamos extraños, ajenos, y ahí escondidos en la esquina o al fondo, de pronto alguien se abre paso entre toda la gente, nos habla y nos dice: ven, te presento a mi Padre. Y nos toma, hermanos, y nos hace parte de una comunidad nueva, un pueblo nuevo. Fuimos acercados por la sangre de Cristo. Versículo 14, vean, porque, leamos, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Pero nosotros, hermanos, no somos hechos israelitas. Es decir, Dios abolió esa separación, esa pared intermedia entre judíos y gentiles, la abolió, pero no nos hizo a nosotros judíos, ni nos hizo israelitas, ni nos hizo parte del pueblo étnico,
sino que de ambos pueblos, del judío y del gentil, ahora redimidos por la sangre de Cristo, de los dos, redimidos judíos y redimidos gentiles, hizo un solo pueblo. ¿Cuál es ese pueblo, hermanos? La iglesia. La iglesia. Ahora, ¿cómo fue que hizo este nuevo pueblo el Señor? Vean cómo fue que lo hizo. Versículo 15 al 18. ¿Cómo lo hizo? Leamos. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Quiénes eran los que estaban lejos, hermanos? De este pueblo, de este nuevo hombre, de esta nueva entidad. ¿Quiénes estaban lejos? Nosotros, los gentiles. ¿Quiénes estaban cerca? Pero no eran del nuevo pueblo. Estaban cerca, pero no eran del nuevo pueblo. Así que a los que estaban lejos y a los que estaban cerca, a los dos, los redimió, a los que son parte de él, los hizo con su sangre cercanos y los puso en una comunidad llamada iglesia. ¿Qué bendición es esto? Porque ahora, hermano, dice, no hay ninguna separación. Estaban lejos, pero ahora son cercanos, cercas. ¿Y cuál es la consecuencia de todo esto? La más gloriosa posición que podemos tener aquí en la tierra, hermanos. ¿Cuál es? Ya no somos extranjeros ni advenedizos de la iglesia. Ya no somos extranjeros ni advenedizos de la iglesia. No somos extraños, extranjeros. No somos advenedizos. ¿Saben lo que es un advenedizo? Bueno, normalmente se le usa para decir una persona extraña, también casi muy similar a un extranjero, pero en realidad se usa la palabra advenedizo de una manera peyorativa para decir que es alguien que no era parte, pero que de alguna manera, por algunas formas de hacerse, se hizo de posición o de posesión. Un advenedizo. Es decir, alguien extraño en un pueblo llegó y ya se hizo hasta el presidente municipal. ¿Verdad? Era como este Lot. Era un advenedizo. Llegó y se hizo alguien ya importante. Dice, pero ustedes no. Ustedes ya no son ni extranjeros ni advenedizos. Porque ahora somos inmerecidamente, pero con gran gozo, lo podemos decir, somos quemados. Dice el versículo 18. Termina ahí. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu del Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Ahora lean conmigo esto, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que, hermanos, ya no somos extranjeros ni advenedizos. Somos extranjeros y peregrinos aquí en la tierra. Y tendremos que vivir el tiempo que Dios nos permita vivir aquí con propósitos muy especiales en nuestra vida. Pero mientras estamos aquí en esta tierra, Dios nos ha dado, hermanos, una comunidad para poder sobrellevar las tensiones de ser extranjeros en esta tierra. Y así que cada vez que nos podemos reunir como creyentes en la iglesia, debe ser un gozo y una alegría. Debe ser una bendición, debe ser una expectativa. No de ver cómo viene peinado tal hermano, cómo viene tal vestido, qué es lo que hace. No, no es la expectativa de tal cosa, hermanos. La expectativa es de unirme como creyentes en la comunidad que Dios me ha dado, porque vengo a tomar precisamente en este domingo, jueves o el día de reunión que tengamos, venimos a tomar precisamente un aliciente, una fortaleza de ser parte de una comunidad que Dios nos ha dado como bendición. Estar aquí, hermanos, en la iglesia no debería ser pesado, no debería ser extraño para ti. Debería ser una bendición. Una bendición. Porque, hermanos, si ya somos extranjeros en esta tierra, ¿por qué nos sentiremos extranjeros en nuestra iglesia? No deberíamos. Por eso, yo quisiera invitarte, hermano o hermana, a que cambiáramos nuestra perspectiva de la iglesia
y que hemos venido viendo durante todo el estudio de Efesios. Cambiemos nuestra perspectiva de la iglesia. No somos aquí, hermanos, extranjeros ni advenedizos. Somos conciudadanos de los santos y somos, hermanos, parte del cuerpo glorioso de Cristo, la iglesia, con la cual nos deberíamos de gozar. Ok, no estamos de acuerdo con todo, con toda la gente, no nos gusta esto. Está bien, todo eso puede, pero pásalo por alto. No es importante eso. Lo importante es que tanto tú como yo fuimos acercados por la sangre de Cristo. No a los mejores, sino a los peores. No acercó a los mejores aquí. Así que no estemos evaluándonos entre nosotros quién es mejor o peor. No, no acercó a los mejores, acercó a los peores. Y Pablo decía, de los cuales yo soy el primero. Es una bendición, hermanos, ser parte de una iglesia. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos porque no somos un cuerpo extraño dentro de tu iglesia. O no deberíamos sentirnos así, Señor. Somos parte de esta iglesia, de este cuerpo, acercados por la sangre de Cristo. Se ha derribado toda separación. Ayúdanos, Señor, a no poner nosotros más barreras de separación. Tú has derribado todas, has hecho la paz entre nosotros, entre judíos y gentiles, pero aún entre nosotros también, Señor. Tú eres nuestra paz, tú eres nuestro gozo, tú eres nuestro amor, tú eres nuestra expectativa, tú eres nuestro deseo, Señor. Tú eres el que eres el vínculo perfecto entre nosotros. Ayúdanos, Señor, a gozarnos como iglesia, como parte tuya. Ayúdanos, Señor. Te alabamos y te bendecimos en esta noche y suplicamos que nos ayudes, Señor, a valorar este cuerpo que tú has permitido tener para que podamos sobrellevar nuestro tiempo de extranjeros aquí en la tierra. Lo agradecemos y lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.